Muy buenas noches, estamos en un podcast nuevo de opinión. Hay que recalcar que no es informativo y que vamos a dar una mera opinión de por qué los videojuegos son arte. En mi opinión son arte. ¿Por qué? Porque los videojuegos son lo mismo, casi lo mismo, o tienen una gran relación con lo que es la pintura, el cine, la literatura y la música, que son artes que popularmente se consideran que sí son artes. Y bueno, para empezar, ¿qué es un videojuego? Bueno, un videojuego tiene el fin nada más de entretener y que además es interactivo. Es una característica muy importante de ese medio, que es interactivo y que es una característica muy buena. Bueno, vamos a empezar con la música. ¿Por qué la música? Porque la música es un pilar importante de la ambientación de cualquier arte. No en la pintura, porque ahí se tiene que observar, no se tiene que escuchar. Pero en el arte como el cine, el teatro, la música en sí, es necesaria la música, al igual que en los videojuegos. Imagínense una película de terror sin esa música de suspenso. Perdería todo el toque de suspenso. No tendría sentido. Incluso cuando te den el susto ni lo vas a sentir. En los videojuegos pasa lo mismo. Tenemos las escenas de batalla, de acción, donde ponen música que nos ponga en euforia o nos suba la adrenalina y nos sintamos como si estuviésemos en ella, una batalla tan dura. En un momento triste ponen canciones que no son tan explosivas, pero son bastante tranquilas. Ahí siempre llevan un piano, un violín que da ese toque triste. En el miedo se ponen canciones que pues provocan miedo, de suspenso. Y pues son bastante importantes la música para ambientar. Y los videojuegos tienen esta característica también, que comparte con el cine, el teatro y los videos, los streams, que tienen música para ambientar y que es bastante importante. Otro punto también importante es lo artístico. En las películas hay tomas que son bastante hermosas. Lo podemos ver en Avatar. Avatar en su tiempo cuando salió fue muy vista y muy aclamada porque tenía unos escenarios bastante hermosos. Lo podemos ver en esas películas también como las de Marvel, donde hay explosiones, hay paisajes hermosos de otros planetas porque abarcan lo que es la vida extraterrestre. También los videojuegos tienen ese toque artístico y los videojuegos es un poco más especial. ¿Por qué? Porque en los videojuegos existe algo que se llaman los gráficos. Están los gráficos realistas, los gráficos 2D, 3D, etcétera. Y en los videojuegos esto es bastante complejo porque a veces, aunque el videojuego no tenga los mejores gráficos del año, tiene unos diseños bastante interesantes y hermosos. Un ejemplo sería Terraria. Terraria en sí no es un juego que tenga una gran apartado gráfico. Es un juego 2D y tiene escenarios bastante hermosos e incluso podría decirse bellos, mejores que otros. La parte artística es bastante importante y en la parte artística el diseño de cómo se manejan las herramientas que uno tiene de por medio para hacerlo. El brillo, los colores, la forma, es bastante importante en las distintas artes. Porque uno puede verle la forma, pero a lo lejos se puede ver que es bello. En las películas pasa, los videojuegos, la música, es bastante importante. Otra cosa importante es la literatura. Esto se puede ver más en el cine, en el teatro y en los videojuegos claramente y en la literatura misma. ¿Por qué? Porque una buena historia te va a encantar, te va a dejar asombrado y una mala historia te va a dejar aburrido, decepcionado, bastantes cosas negativas, ¿no? Pero en un videojuego tiene esto, que es la literatura, que puede crear una historia que sea bastante compleja, interesante y que es buena en sí, una gran narrativa, que tiene personajes interesantes. Esto pasa con la literatura, ¿no? Que uno tiene un libro, pero no engancha con los personajes o la historia no es bastante buena. Pasa lo mismo con los videojuegos, hay de buenas a malas historias. Y esto también pasa en el anime, pero eso es otro tema que debemos abarcar en otro momento. Los videojuegos, como la literatura, también lo tienen. Podemos ver historias bastante fuertes como The Last of Us, una historia bastante compleja,
God of War, que abarca la mitología griega y la cuenta de una manera distinta. Tenemos Resident Evil, que abarca un tema un poco ficticio con lo que qué pasaría si existiesen los zombies, o qué pasaría si existiese una compañía malvada. Tenemos Minecraft, aunque no tiene una gran narrativa, pero en el fondo tiene una narrativa que se esconde y que se cuenta a través de los diferentes escenarios que existen, no con diálogos ni nada de eso. Terraria también tiene una historia bastante interesante y que vale la pena ver. Los videojuegos en sí tienen una gran relación con las distintas artes que popularmente sí se consideran artes. Por eso los videojuegos sí son arte. Porque de alguna u otra manera te puede crear esas sensaciones o esas emociones como lo podría crear la música, el cine, la pintura. Por eso los videojuegos son una cosa bastante creativa y que se necesita mucha creatividad para crear uno. Por eso los videojuegos son arte. Bueno, hasta aquí llega el final de este podcast. Espero haberles dado una idea de que los videojuegos sí son arte. Los videojuegos en conclusión sí son arte porque están muy relacionados con las demás artes. Eso es importante, ese es el punto más importante, está relacionada con las demás artes. Por lo tanto sí son arte. Aunque no podemos decir que todos, al igual que como las demás artes, hay obras que nada están hechas para vender y otras que realmente están hechas para entretener y que sean realmente buenas. Pasa lo mismo con los videojuegos. Y por eso los videojuegos son arte.